Perfecto, sí. Vamos a ver. 14:7. Vamos entonces a entregar y a soltar todas las cargas que podamos haber traído el día de hoy. Yo sé que todos venimos con situaciones del día a día, pero intenta que ese espacio no sea traer esa carga del día a día, por lo menos mientras estamos recibiendo. Por lo menos mientras estamos recibiendo, intentar que tu carga se quede afuera. ¿Podemos hacerlo o no? No es fácil, pero tanto es fácil. Cuando tú estás siendo atormentado por algo y capaz de hacer la disección y la separación y ponerlo a un lado, no es tarea fácil, la verdad. Pero intentemos lo que Dios nos ayuda para que podamos recibir. Porque el corazón abierto y el corazón limpio es el que recibe la revelación. Un corazón cuando está abierto, despojado. Ayer Santiago explicaba, no sé si alcanzó a tocar varias de las bienaventuranzas, los que estuvieron acá. Todas. Le rindió. Habla menos que yo, Santiago. Hola, chao. Que venga, que pasa, Santiago. La nación de corazón para No, pues es que como Santiago pudo ver mucho de las bienaventuranzas. Y querido amigo Santiago, las bienaventuranzas, y seguramente él dijo esto, estoy convencido, porque nos hemos nutrido el mismo espíritu, que las bienaventuranzas se pueden leer racionalmente como si fuesen principios, ¿cierto? Y uno de los principios es que el puro de corazón verá a Dios. El puro de corazón verá a Dios. Y esa pureza de corazón tiene que ver también con las distracciones, con dónde está ese despojo. La pobreza espiritual y la pureza de corazón van de la mano. Y este despojo espiritual del que nos habla Jesús es precisamente ser capaces de abandonarnos en él. Entonces, que este espacio de abandono, ¿qué quiere decir abandono? Es cuando yo reconozco que en mi capacidad humana yo no puedo hacer algo y necesito una intervención. Pero ojo, porque este abandono no es simplemente el que se siente derrotado, no es apocamiento, no es derrotismo, no es quien se siente como en un laberinto y ya está, ¿no? Es aquel que se abandona pero confía en la providencia y en el advenimiento de la promesa que Dios nos da. Es aquel que se abandona y espera, y la esperanza en que algo va a ocurrir es fe. Es aquel que se abandona y espera. Hagamos ese acto para que practiquemos lo que el Señor nos dice, y como acto de fe abandonemos todo lo que nos está acechando, molestando, cargando, y estemos limpios de corazón para recibir lo que viene a continuación, que es importante. Entonces, abramos el corazón, despojémonos de toda distracción que podamos tener, celulares, cargas, conflictos, todo lo que te pueda estar distrayendo en estos momentos, para que Dios verdaderamente sea honrado en tu corazón. Las distracciones deshonran a Dios. Cuando yo estoy buscando a Dios y estoy distraído, de alguna manera no lo estoy honrando, porque estoy asumiendo que hay algo más importante que aquel que estoy buscando. Y esto es deshonrarlo. Dios no se ofende con nosotros, pero somos nosotros los que más perdemos, porque no experimentamos lo que Dios quiere que experimentemos. Tú mismo eres
el límite con Dios. Tú mismo eres quien abre, y lo hablábamos hace tiempos cuando enseñábamos sobre la fe, tú eres quien abre la compuerta de la unción de Dios, del poder del Espíritu Santo, de la revelación de Dios. Tú eres quien abre o quien cierra, quien limita y tiene un Dios ilimitado, o quien recibe las bendiciones de un Dios ilimitado. Entonces, para poder experimentar estas bendiciones, honremos el momento presente, honremos este tiempo, este espacio, y vas a ver lo que Dios va a comenzar a hacer, porque Dios, que algo aprendido en esta vida es que Él no es deudor de nadie. El tiempo que tú le dedicas a Dios, ese tiempo Dios te lo va a entregar con creces. Todo lo que tú siembras, cada acto, cada cosa, bien sea en especie, bien sea en forma de actos, todo en esta vida, toda siembra tiene una cosecha. Y cuando lo hacemos en el Espíritu, ya vas a ver lo que ocurre, vas a ver. Por eso seguimos hablando de Él, porque siempre Dios trata bien, muy bien a sus amigos. De verdad que sí. Oh Dios Padre, gracias en este lugar. Te honramos. Sabemos que hay dificultades, sí. Sabemos que a veces en el día a día nos podemos ver sorprendidos por cosas inesperadas, cosas que de pronto no estaban en nuestro balance, en nuestro control. Y tú eres bueno, Señor. Tú eres muy bueno. Dios, ¿y qué tal si hoy, Dios? ¿Qué tal si hoy, Padre, tú que has traído a cada persona aquí presente, le arrebatas el control por un momento, por un día, el control de la vida, y nos muestras cómo cuando tú tienes el control de todo, comenzamos a vivir en la magia de tu espíritu, a ver que todo comienza a sincronizarse, a sorprendernos por las conexiones, por los encuentros que comenzamos a tener, por llamadas que recibimos sin que las esperemos. Cómo la respuesta a tu necesidad está en una de esas conexiones. Cómo la vida empieza a adquirir otro color. ¿Qué tal si te entregamos, Señor, el control por un día? Por un día, y nos abandonamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal si te entregamos el control para que la vida no nos viva, sino que nosotros podamos cabalgar la vida y vivirla en autoridad y en propósito, sin perder la capacidad de la sorpresa, del asombro, porque vemos tus señales paso a paso, en cada encuentro, en cada día, cómo tú conectas una cosa con la otra. Como lo que yo creía que necesitaba, a veces puede llegar a ser hasta un estorbo, lo que yo considero que necesito. Mas cuando tú abres los ojos y tomas el control, comienzo a entender qué es lo que necesito y mi oración se vuelve eficaz. Padre, que cada palabra que aprendemos acá, porque es de tu palabra y no de nuestra propia sabiduría o entendimiento, ¿qué tal si ponemos en práctica esto y lo reservamos en nuestro corazón? Espíritu Santo, yo he conocido cómo haces cosas, cómo levantas personas, cómo sanas cuerpos, cómo tocas almas, cómo reviertes situaciones dolorosas y las transformas.
cómo levantas hijos, cómo levantas padres, cómo levantas enfermos, cómo das sabiduría a quien la pide. Hoy, Padre, ven a este lugar, a cada corazón. Habla hoy, Dios, porque tú les has traído. Habla hoy a cada corazón. Hoy somos pocos, pero veo que nos transformaremos en muchos, llenos de ti, para caminar según tu propósito, según tus sendas, según tu camino. A nadie deja sin paga. Gracias, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos, pues, a entregar el control por un momento. A dejar de obsesionarnos con nuestras propias expectativas, con nuestras propias idealizaciones de lo que nos tiene o no que ocurrir. A descansar la mente y a reposar en ti. Que tú seas la expectativa, que verte actuar a ti sea la expectativa, para no caminar en desilusión cada que nos sale algo como lo esperamos, para mejorar la actitud y las emociones. Ese eres tú, es el Dios que levanta, es el Dios que instruye, ese es el Dios que enseña, es el Dios que estamos conociendo. El que para todos y cada uno tiene un camino, una senda, un porqué, una razón de por qué hemos pasado lo que hemos pasado. Hay una explicación y un sentido, pero en ti. Dios, ayúdanos a entregar el control. Y honramos tu presencia en esta casa. En esta casa te honramos y queremos honrarte hoy, para que tu presencia no nos sea esquiva, mas todo lo contrario, podamos tener intimidad en ella y recibir de tu fuente, Señor, aún a pesar de nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Venimos entonces pues en el Evangelio de Juan, ya vamos llegando a la recta final. Nos extendió un poco la oración, pero aquí está el Señor. Vamos a tocar, yo creo que una parte supremamente importante del Evangelio. Las palabras que se vienen acá son completamente profundas, ¿no? Y es el momento en el que ya Jesús deja de ser maestro y comienza a ser Cristo. Esta es la transición de maestro a Cristo, de aquel que está preparando un grupo de personas a aquel que ya está haciendo su misión. Porque recordemos que Cristo, Mesías, es un trabajo. Y él tenía que desempeñar un trabajo, un papel, un proyecto en esta tierra. Y parte de ese proyecto compromete su propio cuerpo. Y entonces, en estos capítulos, en estos últimos 2 capítulos, vamos a tener algunas de las últimas enseñanzas de la fase de maestro de nuestro Señor, porque el Mesías era Cristo, era maestro, era profeta y era rey. Por eso Pedro en una de sus cartas dice que cuando la iglesia se incorpora al cuerpo de Cristo y nos hacemos uno con él por medio del bautismo, nosotros también adquirimos esa misma dignidad de aquel al cual nos estamos uniendo o, como dice la palabra, injertando. Por lo tanto, se puede decir de nosotros, claramente se ha dicho acá muchas veces, que nosotros somos linaje de profetas, sacerdotes y reyes. Eso en sentido amplio y en sentido universal, ¿ok? Porque ese profeta en sentido estricto sería alguien que por el don de profecía
Dios lo usa para ministrar, para enseñar, para edificar a la iglesia a través del uso constante de ese don, ¿ya? Entonces, en sentido amplio, todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Pero nuestro reino no es de este mundo acá. Somos hijos del rey y nuestras moradas o nuestras habitaciones están en otro mundo. Somos ciudadanos de otro mundo peregrinando en esta tierra. De hecho, si nosotros estudiamos de una manera sistemática el Evangelio de Juan, vamos a notar que para el apóstol Juan, la vida del creyente es como una especie de peregrinaje, como aquellas peregrinaciones que hacían o que hacen todavía a Tierra Santa, que hacían desde la Edad Media y hasta la actualidad. Es la típica peregrinación de Semana Santa, vámonos a Tierra Santa, a peregrinar. Y el apóstol Juan ve el caminar en esta tierra como que fuésemos peregrinos, que vamos pasando por diferentes estaciones y que al final vamos a tener el encuentro con Dios en ese templo santo. Así que la vida es como un devenir, un recorrido que nosotros hacemos donde nuestra última morada es encontrarnos con Dios. Esa es como la forma más o menos que uno puede leer el Evangelio según Juan. Capítulo 14, verso 7, para continuar entonces con el texto. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si nosotros estuviéramos, mientras Jesús estaba enseñando estas palabras, sería muy extraño, más aún de todo lo que él había dicho. Aquí él está hablando a sus apóstoles, o sea, al cuerpo íntimo, a sus 12, a sus 11, porque ya en ese momento Judas había ido a hacer lo suyo. Y esta palabra conocer está muy ligada a la verdadera intimidad, a la verdadera intimidad. Miren, nosotros creemos a veces que conocemos a las personas. De hecho, gran parte de los matrimonios, por no decir la mayoría de matrimonios, se casan sin conocerse realmente. Se casan sin conocerse. Conocen facultades, conocen algunos comportamientos de la persona y eso no es conocer, eso son simplemente los reflejos, las consecuencias externas de algo que mueve internamente a esa persona. Generalmente nosotros conocemos a las personas siempre por sus manifestaciones externas. Pero cuando yo no conozco íntimamente a alguien, no sé cuál es el móvil, cuál es la intención por el cual hacen las cosas. Yo solo conozco realmente, o me acerco realmente a conocer a alguien, cuando puedo observar, cuando puedo comprender el por qué hace lo que hace. Cuando puedo entender esa posición. Esto lo entienden las personas que están casadas porque después de meses, pero yo creía que lo conocía y apenas lo estoy conociendo. 2 meses, 3 meses, apenas lo estoy conociendo. No, es que tú conociste una persona enamorada, cómo se comporta esa persona enamorada. Y como conociste a esa persona enamorada, pues no observaste que una persona, fuiste incauto y no observaste que una persona enamorada simplemente es una faceta, una consecuencia de un sentimiento interior que se manifiesta. Y enmarcaste a esa persona, lo identificaste como esa manifestación de un ser enamorado. Cuando te casas, ya vas a conocer la manifestación de ese mismo ser enamorado, pero enojado, vas a conocer ese caballero, de pronto no era un caballo, sino que andaba en una cabra, o de pronto esa mujer hacendosa no lo era tanto, de pronto esa mujer que siempre estaba como un ponqué, maquillada, arreglada, sale con la camisa 3 tallas, la camiseta 3 tallas por encima de un viaje a Disneylandia, de Mickey Mouse y una sudadera gris ancha. Esas cosas ocurren, pero tú conociste la manifestación del
¿Conoces esas camisetas? Bien. Y por cierto, siempre es de color gris, extrañamente, la sudadera. Oh. Conocemos simplemente facetas, fases. Y se necesitan años para poder conocer a una persona. Y cuando tú estás en el altar y dices, bueno, yo te amo, Dios sabe que no ama, Dios lo sabe. Cuando dice, yo te amo, cuando el novio le dice a la novia, yo te amo, Dios sabe que no, Dios sabe que no. Dios sabe, pero hay que decirlo igualmente, ¿no? Hay que decirlo. Si lo sientes, si quieres que sea así, dilo, porque imagínate tú decirle al novio, a la novia, yo creo que te amo, yo creo que te amo y voy a trabajar para amarte, y no se casa. No se casa. A mí me provocaría decir esas cosas, pero sé que no se pueden decir. Hay cosas que uno piensa, pero no dice. Adriana está escuchando. Mentiras. Adriana está conectada. Ya está botando la sudadera y la camiseta. Tú, quienes están casados lo saben, apenas estamos conociendo y conoceremos las facetas. Entonces, ¿dónde se da verdaderamente el amor o ese conocimiento? Todo esto por si me habéis conocido. Ellos conocían las manifestaciones externas de Dios. Veían los milagros, para no seguir andando en el tema, veían milagros, veían el poder de Dios, veían sabiduría en Jesús, pero no conocían el móvil interno de Jesús todavía, no conocían las verdaderas intenciones. Y miren esto, que esta palabra conocer, de hecho, en el hebreo, la palabra para el vínculo matrimonial, la intimidad que se da entre las parejas, la unión sexual, se llama conocer. Por eso dice, mujer que no conoció varón. O dice, y se conocieron no fue que se fueron a tomar un café o se fueron a un bar. El conocer en el Antiguo Testamento es la unión íntima. Y cuando dice Jesús, si me habéis conocido, se está refiriendo mis intenciones. Todo lo vivían, a Jesús lo vivían a través de sus actos meramente externos. ¿Y saben qué pasa cuando uno conoce personas solamente por sus actos externos, solamente por lo exterior, sin conocer su móvil? Tendemos a decepcionarnos rápidamente, a desilusionarnos. Porque toda mi carga emotiva, toda mi carga emocional, todo ese yo te amo, estaba adscrito o estaba vinculado a esa faceta que yo conocía exterior. Entonces en realidad nunca lo amaste, nunca lo amaste. Es mejor decir, te estoy conociendo. Pero ¿qué pasa? Entre más te conozco, más te puedo amar porque estoy trabajando en ello. Es un trabajo, el amor es un trabajo de conocimiento, de ir conociendo. Pero cuando yo vivo en lo exterior, me voy a desilusionar completamente. Y por eso los matrimonios no funcionan. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. Quien conocía a Jesús verdaderamente y sus intenciones, iba a ver que Dios estaba siempre en todos los actos de Jesús de Nazaret. Y dice Felipe, desapercibido. Dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estas palabras, si Jesús hubiera sido de aquellas personas muy sensibles, que se ofenden con facilidad, hubiera dicho, pero usted sí es descarado, 3 años, viendo milagros y todo eso. Y se hubiera indignado, pero miren lo que hizo Jesús. Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo de mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras, manifestaciones externas. Por obras yo no puedo conocer. El acto de conocer y posteriormente amar tiene que llevarnos a entender, a comprender las motivaciones internas del ser al que decimos amar. En este caso, Jesús con sus apóstoles. No conocían el móvil interno, por lo tanto no sabían quién estaba detrás de todas las acciones de Jesús. Que detrás de toda acción, de todo acto del Señor, del Mesías, estaba Dios. Así que si tú quieres saber cómo actúa Dios, mira a Jesús. Yo lo repito muchas veces, pero me encanta. Porque no tenemos excusa para dejar de ver a Dios como una abstracción cósmica. Es que Dios es sí, Dios es el universo y es todo, y es tan vasto y es tan grande. Sí, pero Dios nos mostró cómo se personifica, cómo se puede relacionar con nosotros. Porque qué tristeza uno relacionarse, cómo se relaciona uno con una energía cósmica. ¿Cómo una energía cósmica se va a compadecer de nosotros? ¿Cómo la electricidad va a sentir pesar de nosotros o no? Una fuerza, una energía. Dios dice que Él es misericordioso, que Él es amor. Y si Él es amor, significa que Él se identifica contigo. Y si se identifica contigo es porque algo a ti y a mí Dios se parece. Y eso en que Dios se parece a nosotros nos vincula de tal manera que Dios nos conoce íntimamente y por eso nos ama. Y por eso Dios ama tanto al ser único. Esa es la razón por la que Dios nos ama. Una de tantas, o la más fácil de comunicar, y es porque somos seres únicos. Si quieres saber Dios por qué te ama, por qué te ama, es porque eres único. No existe otra explicación. Te ama porque no hay otro igual. Y es inevitable para Él no amarte, es inevitable. Para Dios es imposible no amar. Dios tiene cosas imposibles. El Dios de los imposibles tiene cosas imposibles. Dios no puede mentir, Dios no puede odiar, Dios no puede dejar de amar. No puede, no está dentro de su naturaleza. Y otro acto, otra enseñanza que se desprende acá es, yo no puedo amar aquello que desconozco. Yo no puedo amar lo que no conozco. Por eso el amor es como el vino, ¿no? Entre más viejo, mejor. Cuando voy conociendo. Pablo, y entonces si lo que voy conociendo es una calamidad, ¿qué? Ahí les dejo esa pregunta. Voy a amar esa calamidad, pero no estoy forzado a estar dentro de esa calamidad porque tengo una dignidad propia, ¿cierto? Pero aún si quiero hacerlo, Dios va, siempre y cuando guardes tu dignidad, pero no me voy a meter por esos vericuetos. ¿Para que no me haga? Iba por ahí. Vale. No, te iba a preguntar, cuando Jesús nos deja el Espíritu habita en nosotros. Cuando el Espíritu habla a través de nosotros, se puede dar la misma respuesta. Eso me surgió porque me acordé de una canción de Facundo Cabral que decía que le preguntó a un señor que le mostrara quién era Jesús y él le decía, mírate en un espejo. Es porque él habita en nosotros. Es una forma poética de afirmar eso. De hecho, nosotros estamos unidos por el Espíritu a Cristo. Y quien nos ve a nosotros se supone de ver a Cristo. Se supone. Por eso nos llamamos cristianos. Nosotros somos cristianos porque, ¿por qué? Porque nuestra identidad es Cristo. Y si nos ven a nosotros, tienen que ver a Cristo. Si no están viendo a Cristo, es porque lo estamos estorbando. Es porque nos estamos poniendo nosotros por delante y nuestras obras por delante. Si dejamos ver, entre más dejemos ver de Jesús en nosotros, es que nos estamos despojando de ese hombre que estorba, de ese viejo, lo que llama el apóstol Pablo, el viejo hombre. O sea, el hombre que está inconsciente de esa realidad espiritual. Buena pregunta.
Sigamos. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no los hablo de mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras. Verso 11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A lo menos creedlo por las obras. A lo menos creedlo por las obras. Es decir, a lo menos enamórense de esta fase de obras que yo hago. Al menos hagan esto. Jesús conocía el corazón de ellos, pero por algo se empieza. Por algo se empieza. De hecho, Dios ha sido muy sabio y por eso se da en una relación la fase del enamoramiento, ¿no? Porque sin esa fase, nadie se embarcaría en una relación con todo lo que ello trae consigo. Si no existiera ese pegote inicial, ese vínculo fuerte inicial, las mariposas en el estómago y todo lo de antemano. Hay algunas personas que pueden suspirar y decir, pero eso ¿por qué se acaba? Porque si no se acabara, entonces es como si Jesús, volviéndonos a la relación de él con los apóstoles, se quedara simplemente haciendo milagros y milagros y ellos enamorados de los milagros sin conocer quién estaba detrás de Jesús, solo por sus obras, sin conocerlo íntimamente, y de eso no se trata. Que hay algunas cosas del enamoramiento que no se pierden, y que se pueden cultivar, pero que cambia y tiene que cambiar, Quien se niega a eso, a esa realidad, va a sufrir inevitablemente, porque es como quien se niega viviendo en un país que tiene estaciones, a que un mes sea verano y que el otro mes sea invierno. Y negarse a eso va a hacer que el invierno sufra esperando que sea primavera o que sea verano, en vez de apercibirse, ponerse un saco, un traje y estar preparado para el invierno. Entonces Dios nos prepara para vivir todas esas fases. Y es mejor, quien ama realmente o quien ha descubierto o arañado ese verdadero amor, se va a sentir completamente libre, se va a sentir libre. Porque no esperas, no idealizas, no estás esperando, simplemente estás en modo doy, en modo no espero. Y estás libre. ¿Libre de qué? De ti mismo, de tus propias vanas ilusiones. ¿Vale? Que no significa que pasen por encima de nosotros, eso es diferente, porque eso va en contra de tu dignidad. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no hay mí mismo, no hay amor al prójimo. ¿Cómo yo voy a dar lo que no tengo? Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a otro? Y esto ocurre mucho. Permítanme como apuntalarme en este pasaje para ampliar esto en la experiencia humana y no dejarlo simplemente en el texto bíblico. Y ocurre mucho esto sobre el... Me perdí. De esa máxima de nuestro Señor cuando dice amar al prójimo como a ti mismo. Y ocurre mucho que hay personas que al no amarse, al no reconocerse en el espejo como Dios les ve, entonces necesitando y como seres sociales una relación, cuando yo voy con ese vacío y lo aporto a la relación, cuando me siento en esa circunstancia, ¿qué creen que va a ocurrir? Voy a ser una persona que va a estar dando, aún en menosprecio propio. Y cuando ya sienta que esa energía vital que me lleva a dar se agota porque no hay reciprocidad, entonces ahí es donde va a venir el dolor. Y te vas a dar cuenta que en realidad tú nunca diste amor. Tú creías que dabas amor. Pero si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder dar amor. No puedes dar amor, tu amor es demasiado imperfecto. Si no nos amamos a nosotros mismos, no esperemos dar amor a otros. No pidamos a Dios, en caso de los que no tienen pareja,
Señor, quiero una pareja, Señor, es que yo me siento solo, me siento sola, necesito una pareja. Y Dios sabe que tú no te amas a ti mismo y tú le estás pidiendo una pareja. Dime qué le vas a aportar a esa pareja, qué le estás pidiendo a Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Dios es muy sabio. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos muy desprendidos de la realidad interior y hacemos el quite, como dicen en el gremio futbolero, le hacemos la gambeta a admitir el mundo interior, a mirar hacia adentro. Siempre estamos mirando de cara hacia afuera. ¿Y qué ocurre cuando miro solo de cara hacia afuera? Te involucras en una relación y no te amas, te vas a desgastar y no vas a poder dar amor. Entonces te vas a volver en un ser que va a estar demandando el amor que no puedes dar, demandando lo del otro, porque tú no te reconoces. Y no amarse a sí mismo, necesariamente se refleja en una persona. Tú puedes ver personas que no se aman a sí mismo, muy bien vestidas, de gimnasio, arreglados. Eso es exterior. O personas que se aman a sí mismo y más tranquilonas o medio hippies. Lo uno no quita lo otro. La dignidad con la que tú camines no depende de las cosas que haces. La dignidad es un manuscrito interior, es un acto, es una percepción interior que tú tienes. ¿Cómo la exteriorices? Hay muchas formas de exteriorizar la dignidad con la que tú te ves a ti mismo. Y antes de pedir, eso lo digo para quienes estén en búsqueda de una pareja y de verdad tengan en cuenta esto. Miren al interior qué van a dar allí afuera. No esperen que Dios les dé a alguien grandioso cuando Dios quiere convertirte a ti en alguien grandioso para dárselo a la persona que lo está esperando. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de esa manera vamos a entender que si me amo, si me quiero, si camino con dignidad, yo voy a dar más fácil amor. Ese amor va a salir más fácil de mí. Y lo voy a reconocer. Miremos siempre hacia adentro. Una oración, cuando hablamos con Dios y le pedimos algo, siempre miremos hacia adentro. Antes de cada oración, miremos hacia adentro. Detengámonos un segundo y miremos hacia adentro. ¿Por qué te voy a pedir esto? Oh Señor, si yo estoy pidiendo esto, pero no estoy teniendo en cuenta cómo soy yo respecto a eso que te estoy pidiendo. Señor, entonces, ¿por qué no cambias esto en mí o iluminas esto en mí para darme aquello que yo te estoy pidiendo? Y Dios va a decir, entendió y va a obrar en ti más rápido de lo que te imaginas. Ahora, sabes que conmigo me pasó algo muy impresionante con eso que estás diciendo. Mi esposo y yo tuvimos procesos de liberación muy tesos durante pues, el noviazgo referente a la parte sexual. Y cuando ya pues, yo tengo 2 niñas, yo en mi casa somos muy cuidadosos y hemos tratado como de blindar mucho de todo, pues de las canciones, del reggaetón, de los videos, del televisor, pues cuidamos mucho lo que vemos y lo que escuchamos. Mi papá nos está ayudando a transportar a mi hija de 4 años, entonces a veces llega más temprano a la casa y él buscándose quiere si pone cualquier cosa. Y bueno, y yo empecé a sentir, yo amo a mi papá, o sea, es una cosa, Andrés me goza, pero yo empecé a estar como buscada con mi papá, pues yo era como por bobadas y yo me sentía como irritable con mi papá. Mi papá es súper ñoño con los celulares y el viernes él estaba tratando como de poner una reproducción de música en YouTube en el celular de él. Se acabó eso y pasó el video de 2 mujeres dándose un beso. Las niñas pues estaban atrás, no vieron, pero a mí eso me detonó un montón de cosas. Bueno, el domingo llorando, yo juro a mi papá, y no sé qué, yo era orando así con intensidad y con mi papá.
Y Dios me pidió eso, Pablo, me dijo, tranquila que su papá está en mis manos, mírese usted, ¿qué está pasando? Y me enfrenté a un miedo impresionante de que mis hijas sufrieran como en la parte sexual, o sea, como un miedo de no controlar todos los factores. Y Dios me mostró que yo llevo 4 años tomando el control, como las voy a cuidar, las voy a brindar, tal cosa, y Dios me decía, es que no depende de ti. Entonces, mira, Pablo, lo que tú dices, yo intencionalmente, yo digo mi papá, y wow, era el miedo terrible que yo tenía a no tener el control sobre mi papá. Entonces, es verdad que mira que una intención bonita era bendecir a mi papá, que está alimentada de un miedo que no tiene sentido. Tengo que entregarle ese miedo a Dios. Una persona sabia, le da gracias, o una característica es aquella que antes de juzgar una circunstancia externa, ya ha hecho un juicio interior. Me explico. Antes de decir es que o es que esto o esta persona, juzga cómo está pensando en relación a eso. Primero se mira a sí mismo en relación a eso. Y así debe ser la oración también. ¿Cómo soy yo o por qué estoy pidiendo esto? Dios nos revela cosas de nuestro interior maravillosas. Y ahí está la libertad. La libertad interior es grandiosa, porque es como un nuevo despertar, como si tuvieses otros ojos, como si Dios te permitiera otro nivel de visión de la realidad, muy diferente. Esta expresión, créanme que yo estuve en el Padre y el Padre en mí, está muy relacionada entonces con el prólogo de Juan, donde dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, hay una unión espiritual entre el Padre y el Hijo, y que solo se da a conocer esa revelación en intimidad. Esto no se da ni estudiando, ni pensando, ni filosofando. La revelación de Dios Hijo en nosotros, de Jesús como Dios, solamente se da en intimidad. Ni siquiera porque Dios haga un milagro con nosotros. Los que conocen mi historia saben que uno de mis amigos pues, fue sanado de una enfermedad que era la epilepsia, una enfermedad incurable, y él sabía que Jesús lo sanó. Él conoció a Jesús por sus obras, por lo periférico, por un milagro. Pero si lo hubiese conocido como el Hijo de Dios y con la autoridad del que hace lo que hace, y que lo que dice es eficaz y es verdadero, estaría caminando en otro estilo de vida del que está caminando ahora, sin juzgar cómo está caminando ahora, pero estaría caminando de una manera muy diferente. Así que yo puedo acercarme a Dios por lo periférico, obras, o puedo buscarlo en intimidad y voy a recibir revelación. Verso 12. En verdad os digo, tanto en la tierra como en el espíritu, este doble en verdad significa esto. Esto es realidad en el espíritu y es realidad para ustedes en la materia. Os digo que el que cree en mí, ese hará también las obras que yo hago. Y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. ¿Qué nos está diciendo acá el Evangelio? ¿Qué nos está diciendo acá tan profundo? Quien cree en mí hará las mismas obras que yo. Yo no he visto últimamente gente caminando en una piscina. Eso sí. Sí, pero básicamente. Sí. Lo que pasa es que no salen los noticieros, pero ocurre mucho. Ocurre mucho. Ayer hablé con uno, por ejemplo. Pero lo resucita Dios, ¿no? A través de la oración de alguien. Sí, señor. Y para traerlo, ¿no? Hay muchos casos. Miren,
quien quiere entender, aquí hay una promesa muy grande. Y es a lo que estamos llamados nosotros. Si Dios te llama es para esto. En verdad, 2 veces verdad. No voy a pasar este pasaje de largo. Así me demoro un poco más. En verdad os digo que el que cree en mí. Entonces hagámonos la pregunta, ¿creo realmente en Jesús? ¿Creo en Él o no? Pablo, pero todos estamos llamados a ver esas, A ver, obras de Él, sí, pues, pero hacer esas cosas. todos. Pero Pablo, si el creer está ligado, pues está directamente proporcional a mis obras. No a mis obras. Pues, o sea, no, a las obras que Dios hace a través de mí. No. Creer en Él. Miren que aquí, antes de que se me convierta en una discusión esto, ¿qué es creer en mí? Es la fe que conoce la obra de Cristo y quién es Él. No significa que todos, o sea, que aquí lo creemos. Atrévete con eso que tienes y crees a orar por otra persona a ver qué pasa. Con tan poco eso, con solo eso, ya algo va a suceder en el mundo espiritual. Esas son las obras de Cristo. Ya algo va a suceder. Ya vas a poder traer el cielo y manifestarlo a la tierra. Ese es el poder de todo creyente. Ese es el poder de todo creyente. En verdad os digo que el que cree en mí, ese hará también las obras que yo hago y que hacía Él. Hacía muchas cosas, no solo se centraba en una. Jesús torcía la realidad del mundo para traer la realidad del reino de Dios. Esas son las obras de Cristo. Que podamos escoger muchas, porque eran muchas y variadas, ¿no? Pero en realidad, todo el que cree está autorizado para hacer esto. Todo el que cree en su obra, en que Él está en el Padre y que el Padre está en Él, está autorizado para esto. El problema es que no nos animamos a hacerlo. No nos animamos, pero Él te está diciendo, no hay nada más. Esto es fácil, está simple. Y las hará mayores que estas. Ese es ya el problema en el que nos ponemos. Y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir que yo voy al Padre? Miremos. Y lo que pidiereis en mi nombre, eso haré. Él te está garantizando que como está unido a ti, entonces el Padre y Él van a producir según tu vida. Van a producir a través o por medio de ti. En mi nombre. Ya ven entonces, porque cada vez que oramos, terminamos la sentencia en el nombre de Jesús. Porque Él mismo dice que es en su nombre. No es en el nombre de Pablo, no es en el nombre de Pedrito, no es en el nombre de Jacinto, del espíritu de San Jacobo. No, es en el nombre de Jesús. Siempre, toda oración siempre termina en el nombre de Jesús, todas. Las oraciones que vemos en la Biblia siempre son en el nombre de Jesús. Hay una salutación, hay una oración, podemos rezar, podemos orar, pero cuando estemos pidiendo, vas a ver en todas las comunidades, en todas las congregaciones, siempre en el nombre de Jesús, porque es en ese nombre que nosotros oramos y recibimos y producimos esa realidad, ¿sí? Pablo, yo creo que muchas veces en nuestro afán de tener resultados inmediatos, vamos a hacer esa oración y no tenemos ese resultado inmediato, tendemos a perder credibilidad en la oración. Y lo que deberíamos, o lo que yo creo, o que debemos entender es que no se hace necesariamente en el tiempo nuestro. Es verdad. Sino en el tiempo de Él, porque lo que tú dices, si se pide el nombre de Él, eso se va a dar. Y Él lo va a hacer. Pero es que muchas veces tenemos a confundir el tiempo que yo quiero que se dé al tiempo que Él dispone que se haga. Sí, de hecho, hay algo respecto al nombre precioso de Jesús que no lo tomemos a la ligera. El nombre de Jesús no lo tomemos a la ligera, no lo usemos a la ligera porque
es un nombre que en el reino espiritual tiene poder. Y otro punto, según lo que dice Daniel, pues Daniel tú, el profeta Daniel, es que el propósito de la oración es que el reino de Dios impacte en la tierra. Muchas veces uno ve con los ojos de la necesidad inmediata de la persona, pues si es enfermo, pues oremos por la enfermedad, pero desprovisto de los ojos espirituales. Que eso no sea una excusa tampoco para orar por cosas evidentes o imposibles, ¿cierto? Porque si yo nunca hubiera orado por cosas evidentes e imposibles, nunca hubiera visto resultados evidentes e imposibles. Si yo no hubiera orado al médico por una mujer con toda la columna torcida, diciendo, no, Dios va a sanar el corazón, Dios siempre hace algo, no te preocupes. No, lloré porque se enderezara esa columna, y la columna se enderezó. Nunca hubiese contado esta historia, ¿cierto? Si yo creo que enfermedades de orden mental no se pueden sanar, entonces nunca hubiese visto personas con desórdenes mentales ser sanadas. Que no siempre pasa lo que la persona orante está, eso ya es otra cosa, pero siempre va a pasar algo y siempre es bueno que seamos atrevidos, ¿no? A Dios le gustan mucho las personas que son atrevidas con Él, porque están demostrando que creen, ¿no? Ser atrevidos vale la pena arrojarnos, ¿no? Hacia el servicio. Y no siempre, Pablo, tenemos que ver los resultados, conocer los resultados. Es decir, el Señor puede hacer su obra sin que tú te des cuenta que esa oración que hiciste pudo haber cumplido. Nos ha pasado muchas veces. Una vez oré por una persona en un viaje, después volví a esa misma ciudad, a esa misma universidad a dar una charla, y 3 años después la persona me reconoció y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Yo dije, no me acuerdo, pero seguro la conozco. Y me muestra una foto con un par de gemelos hermosos. Y Dios le dio esos gemelos en un lapso de esos 3 años. No cuando le dijo que se los iba a dar, pues dijo, vas a tener. No le dijo cuándo, pues vas a tener. Y ella empezó a desanimarse y después me manda la foto y yo, no me demande a mí por eso. Pero este tipo de cosas las hace el Señor. Así que el nombre de Jesús siempre trae poder. Y miren lo que nos está dando acá, el reto que nos está haciendo nuestro Señor, que nos está poniendo como algo que podemos hacer y que hay una promesa. Y lo que pidiereis en mi nombre, o sea, no es en otro nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidiereis alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Si me amáis, miren que ya se está alejando de las obras, no que reconocieran mis obras, sino que me amáis, o sea, si me conocéis verdaderamente, esto va para el que me conozca, o el que me quiera conocer íntimamente, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro paráclito, otro defensor, otro que les dé consuelo, otro que les ayude, otro que les enseñe, que estará con vosotros. ¿Para qué? Para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Es que el Espíritu Santo me puede abandonar porque yo estoy muy desorganizado, porque no aprendo, porque yo soy un creyente de tracto lento. Porque yo digiero las cosas despacito y después retrocedo. Señor, ¿será que yo sí creo? Y adelanto 2 pasos, retrocedo 3, después recupero el 1 que perdí, entonces quedo como en tablas. Señor, entonces yo sí creo. Espíritu Santo, ¿será que me vas a abandonar? ¿Será que me vas a abandonar? ¿Será que este templo está de muy difícil acceso? Tiene muchas telarañas y no te sientes tan cómodo y me puedes abandonar. Yo al principio, no les voy a mentir, yo pensaba eso. Y había leído, y de hecho el primer evangelio que leí fue el de Juan. Y lo leí bajo los ojos del Espíritu Santo y con la luz del Espíritu Santo. Y recuerdo las palabras de yo soy el camino, la verdad y la vida,
o cuando dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Espíritu Santo me reveló esa palabra de manera sobrenatural y tuve un entendimiento espiritual de esa palabra que me estaba hablando en ese momento, se hizo una palabra tangible para la situación de mi vida en ese momento. Porque eso hace Dios, eso hace el Espíritu con la palabra muchas veces. A veces tú has leído cosas y las has entendido, intelectualmente hablando, pero cuando las lees a la luz del Espíritu, tú entiendes otra cosa completamente diferente. Que si bien no contradice lo que racionalmente ya habías entendido, lo amplifica a un nivel superior. Y eso nunca se te quita. Las palabras que se te han hecho rema en el corazón, rema o reveladas en tu corazón, nunca se te quitan. Es como que te quedan tatuadas. Qué rico tener bastantes tatuajes del Espíritu, de palabras de Dios tatuadas en nuestro corazón. De hecho, esa es parte de la promesa. A mí se me quedó tatuado no solo el pan vivirá el hombre. Entonces yo ya sé dónde me alimento, yo ya sé dónde está el pan. Cuando tengo hambre, cuando siento que las cosas no van bien, yo ya sé dónde está la panadería. Porque comí, porque probé, porque me gustó y me sació. No siempre estoy lleno, no siempre estoy saciado y a veces necesito ir a saciarme, de hecho casi todo el tiempo. Entonces voy y como porque ya sé, ya probé, ya me lleno, ya sé el camino a la nevera. Entonces, miren esto tan precioso cuando dice que estará para siempre. Yo le decía al Espíritu que no me abandonara, porque yo me sentía tan lleno de Él, que cuando pensaba algo incorrecto, cuando pensaba mal de alguien, cuando me pasaba un semáforo en rojo, cuando maldecía un motociclista, amo a los motociclistas en fe. Cuando pasaba cualquier tipo de circunstancia que se escapaba de tu control, entonces yo pensaba, Dios, Espíritu, no me abandones. Y yo me recogía y decía, no me abandone, no me abandone, no me deje, no se aleje de mí. Y ya había leído esto. Por eso siempre tenemos que recordar. Y la palabra, y eso es una promesa, dice que estará con vosotros para siempre. Para siempre. Es decir, nunca estás solo, ni vas a estar solo. ¿Crees que estás solo? Pues cree que no lo estás, a ver qué pasa. Porque el que cree en Él va a ver. La palabra soledad para mí ya no tiene sentido. Para mí ya no tiene sentido. A veces tengo un poco de conflicto con mi esposa por eso, ¿cierto? Porque me dicen, no, pero usted ¿por qué? O tiempo solo, o no, es que somos muy diferentes. Y yo digo, corazón, yo nunca me siento solo. Yo nunca me siento solo. No, pero es que somos diferentes. No, yo quiero estar con las personas, disfruto estando con las personas, pero yo disfruto de la soledad porque no creo en ella. Ah, pero si estuvieras en un cadalso, en un calabozo, allá encerrado, ahí sí. O pues quizás allá sí, tengas que usar más la fe. Pero sé que algo haría el Espíritu para no hacerme sentir solo. O me pongo a enseñar Biblia en la cárcel si es que me van a encarcelar, pero algo productivo. Sí, nos necesitamos los unos a los otros, pero espiritualmente nunca estamos solos, nunca estás solo. Y recibir el consuelo del Espíritu y que te lo haga saber es maravilloso. Que estará con vosotros para siempre. Él nunca te va a abandonar. Eso es una promesa. El Espíritu Santo nunca te va a abandonar. Sea de los que recorre 3 millas y después retrocede 4 y después empatas en el camino. O sea, de los que vas caminando de a 2 millas o lo que camina 1 milla, te detienes, descansas, haces una parada, compras jugo de naranja y sigues. Ese tampoco siempre va a estar contigo. No dice los que caminan despacio, los que caminan más. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque el Espíritu Santo, tener esa conciencia de que es un residente permanente de nuestro corazón, es importante y fundamental para la vida de nuestra fe. Siempre va a estar con nosotros. Ya le tocó aguantarnos. Ya nos prometió.
Verso 17. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y está en vosotros. Los pasajes están tan cargados de profundidad. Cuando dice el Espíritu de verdad que no está en el mundo, entendamos esto por amor a Dios, para que no caigamos en el relativismo nunca, que es una enfermedad del alma gravísima del final de los tiempos y que va a atacar a la iglesia y la va a manchar. De hecho, ya la está manchando. Si hay verdad es porque hay una antípoda. La antípoda de la verdad es la mentira. El Espíritu de verdad no está en el mundo. La verdad de todos, si bien hay que respetarla, no hay que asimilarla o hay que asumirla como verdad. La perspectiva de todos no necesariamente es verdadera. Respetable sí, pero no por eso verdadera. No por eso verdadera. Yo puedo respetar que alguien diga que Jesús no existió históricamente. Yo puedo respetar, yo respeto. Yo no me voy a poner a pelear o a programar una neoinquisición para exterminar al que dice que Jesús no existió realmente. Porque hay muchos, hay una corriente muy grande que piensa esto. Ya he hablado de esto anteriormente. Que el Jesús histórico es un invento del Imperio Romano. Y tienen libros enteros y argumentos muy fuertes, no pequeños, no pocos, no fáciles de digerir para una persona que esté comenzando a caminar con Dios. Yo ya me encontré, ya tuve una conversación de más de 7 horas con una persona que tuvo un encuentro con Dios, y el segundo libro que tomó después del encuentro con Dios fue un libro grandísimo escrito por un español y un francés, enseñando que el Jesús histórico era un completo invento del Imperio Romano, con todos los buenos argumentos. Entonces esa persona le cayó la fe. No sé si en esas 7 horas sirvió de algo. Solo le dije que a mí no me importaba lo que era un libro, que yo en un parque lo conocí sin tener que haber leído tanto y sin verlo. Y bueno, pues ahora soy un loco feliz que no tiene que tomar droga, que no tiene que ir a un sanatorio mental, porque aquello que lo afligía el corazón era la falta de Dios. Cuando recibí esa falta de Dios, ya como un vacío se llenó, entonces ya no entra otra cosa. Y bueno, por lo menos se fue pensando, ya no he vuelto a hablar con él, sabrá Dios, me dijo, deberías escribir algo. Y yo, bueno, algo le quedó por lo menos. Pero entonces estas cosas suceden, ¿no? El Espíritu de verdad no está en el mundo. Miren, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, que el mundo no puede recibir. No esperemos que el mundo piense como nosotros. No nos decepcionemos cuando nos desengañamos que las personas no creen como nosotros. Ya Jesús nos está advirtiendo. Más bien seamos aquellas personas que puedan transferir el Espíritu de verdad al mundo. Porque cuando el Espíritu de verdad toca a alguien, es el mismo Espíritu Santo el que se va a encargar de revelar esa verdad. La verdad no entra por doctrina. La verdad no entra por mucho esforzarnos en enseñar a una persona y adoctrinarla. No se transmite así la verdad. La verdad es una revelación del Espíritu. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros con esta verdad? Cuando tú has sido tocado por la verdad, tú puedes transferir ese toque del Espíritu Santo. Eso sí es lo que estamos llamados a hacer todos. Todos nosotros, cuando evangelizamos, más que adoctrinar, estamos transfiriendo el Espíritu de verdad sobre las personas. Y esto ocurre a un nivel invisible que las personas no se dan cuenta. Y este Espíritu de verdad entra al corazón y comienza a convencer y a revelar esta verdad. Porque la verdad solamente puede ser revelada. La verdad, como trasciende la materia, el tiempo y el espacio, y no proviene de aquí hacia allá, entonces es un acto de una sola vía,
del reino de Dios hacia acá. Así es que se da la revelación. La revelación es el acto por el cual el reino de Dios se manifiesta a los hombres en una sola vía. La verdad no se da en dos vías. Yo no le hablo de verdad a Dios. Dios me habla de verdad a mí. Dios me revela la verdad. Lo que pasa es que es muy duro a veces para el ego humano entender eso. Pero no, nosotros no producimos verdad. Nosotros somos agentes en los cuales esa verdad se revela y actúa en nosotros. Esa es la revelación. ¿Qué creen que le ocurrió al apóstol Pablo? El apóstol Pablo encarnó el choque entre la verdad y la doctrina. El apóstol Pablo fue la colisión tan maravillosa entre la verdad que es Cristo y un hombre que creía estar lleno de verdad, y en el celo por esa verdad, desde la perspectiva que él tenía de lo correcto, mataba a cristianos. Y el conflicto que se da espiritualmente entre el apóstol Pablo y Cristo cuando él iba camino de Damasco, buscando una resolución por parte del Sanedrín para poder tener más autoridad y seguir persiguiendo a la nueva iglesia que estaban haciendo. Él le llamaba la secta judía que estaba creciendo y que había que exterminar de raíz. Él se choca con Jesús y producto de este choque dice que Pablo cae ciego al suelo, porque era tanta su celo por su verdad que la única forma en ese choque fue quedar ciego y caer. Y Jesús le dice: no sigas dando golpes contra el frenillo, para ponerlo en términos de caballo y no el que está en el texto bíblico. Un caballo cuando se frena, cuando sigue caminando y tiene un frenillo, pues le duele su boca, le duele la dentadura, porque está diseñado para eso. Y eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, se estaba resistiendo a la verdad, y la verdad la tenía tan frente a él, que era el mismo Señor, que él lo único que hace es derretirse ante esa verdad y asumirla, y se va ciego a buscar a Ananías, ¿no? Entonces miren que la perspectiva de una persona no necesariamente es la manifestación de esa verdad. La verdad es un acto de revelación y es un acto del Espíritu Santo. Quiero estar en la verdad. Encuentre cuál es la fuente de verdad y Él se va a encargar de esto. No os dejaré huérfanos, verso 18. Vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hasta este punto, dentro de todo lo que hemos leído del Evangelio de Juan, podríamos afirmar sí o no con razón, esto es una pregunta la que estoy haciendo, que los apóstoles le conocían íntimamente. Alcen la mano los que dicen que sí, que le conocían íntimamente. Alcen la mano los que dicen que no le conocían íntimamente. Okay. Pues no le conocían íntimamente, porque miren lo que Jesús les está diciendo. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Solo por revelación, ellos intuían, ¿cierto? Pero solo por revelación yo puedo entender ese sentido de filiación de Jesús con nosotros. Solo cuando he recibido al Espíritu Santo yo voy a poder tener una confirmación sobrenatural, fuera de la razón, así que yo le quiera dar muchos toques racionales, que yo estoy en Él y que Él está en mí. Solo cuando recibo al Espíritu Santo, solo cuando hay ese gemido interno en el que yo digo, he nacido de nuevo.
Solo cuando yo sé, a pesar de no saber teología, doctrina y nada, que algo me pasó, que algo me tocó y me cambió por dentro, que algo se me movió. Solo en ese momento yo estoy abierto y el sello se rompió para yo recibir la revelación y tener una vida nueva y renovada. Solo en ese momento. Y ellos, aún a pesar de eso, no lo tenían. Lo que pasa es que los apóstoles caminaban bajo el influjo espiritual de su maestro. Ellos caminaban como en la atmósfera del maestro, como en el área de efecto, en la presencia del maestro. Entonces sentían como si ya lo tuvieran todo estando con él. Pero Jesús sabía que cuando él se iba a retirar de ellos, ellos iban a quedar con un vacío, porque esa influencia espiritual se les iba a alejar. Eso les ocurrió a ellos. Ellos se sentían muy seguros porque estaban metidos ahí, sentían la presencia del maestro. Cuando él estaba con ellos, las cosas pasaban de manera diferente, la atmósfera se sentía enrarecidamente agradable cuando estaba Jesucristo en medio de ellos, pero les está vaticinando, les está advirtiendo, cuando yo los deje, van a sentir un gran vacío. Y esto no es primera vez que vemos en las Escrituras que ocurre. Hay un pasaje muy precioso en el libro de Crónicas y en Reyes, o otras traducciones lo llamarían como Tercera de Samuel en algunas Biblias antiguas, donde se nos narra la vivencia del rey David y todas las peripecias que tuvo que pasar para llegar al trono. Y sabemos que antes de David, el primer rey de Jerusalén, el primer rey entronado en Israel fue Saúl. Cuando Saúl dice que Saúl hace lo contrario y no honra a Dios, entonces el Espíritu Santo que estaba y moraba en Saúl, pero moraba temporalmente, no para siempre, y esa es la diferencia entre nosotros y entre los profetas y las personas del Antiguo Testamento. La diferencia entre nosotros y un Juan el Bautista, y la razón por la cual Jesús dice que aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, es para maximizar esta verdad. No es para minimizar a Juan, sino para maximizar la verdad que nosotros vamos a ser templos del Espíritu Santo. Y como templos y portadores del Espíritu Santo, no es que el Espíritu esté en nosotros como un influjo que guía nuestras vidas, sino es que vamos a pasar a ser parte como de Él. Nos vamos a unir a Él y por Él nos unimos a Cristo y por Cristo nos unimos al Padre. Y vamos a ser parte de Dios, parte de su familia, unidos en un linaje precioso y espiritual que quiere diseminar por todo el mundo a través de nosotros. Entonces, cuando Saúl pierde la presencia del Espíritu sobre él, dice la Escritura que un espíritu de conmoción, un espíritu de abatimiento recibe Saúl. Pero ¿cómo interpretamos nosotros que recibe un espíritu de abatimiento? Hay muchas interpretaciones que hablan que a Saúl recibe una posesión demoníaca. Pero ¿qué tal si no está ocurriendo lo mismo que Jesús les está diciendo acá? Estuvieron tan acostumbrados a la influencia de Jesús que es como si aquí estuviéramos a menos 20 grados con una calefacción muy agradable afuera, en el medio ambiente exterior, menos 30, y aquí nosotros disfrutando de vida de muelle a unos 20 grados, 22 grados, todos tranquilos y súper frescos. Pero se daña ese calentador y empezamos a sentir el frío exterior. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles, que estaban bajo el influjo del calor del maestro, ¿sí? Pablo, entonces, ¿qué quiere decir cuando él le dice a los apóstoles que a ellos les conviene que él se vaya? Por eso es exactamente eso. Es exactamente eso. ¿Qué quiere decir? Exactamente esto. No van a vivir de un influjo porque se van a unir a mí. O sea, si él no se va, el espíritu no penetra. Correcto. Si él no muere. Porque el irse significa su muerte. Si él no entrega su cuerpo. Entonces, miren lo importante de esto, y es que el rey Saúl fue abatido y el Espíritu Santo, por manos del profeta Samuel,
fue transferido, no como si fuera una energía, sino que simplemente cuando el profeta Samuel en obediencia fue y puso las manos sobre las cabezas del rey David, antes de ser rey, lo nombró rey, y vertió aceite, es decir, lo ungió, el Espíritu Santo vino sobre David, y solamente Saúl se calmaba cuando David tocaba el arpa delante de Saúl. ¿Pero por qué creen que se calmaba? Porque sentía el aroma de aquello que había perdido a través de la unción del Espíritu en David, que ya lo tenía David. O sea, fue un vacío tan grande que dejó la unción del Espíritu en el rey Saúl, que la única forma de calmarse era con David. Y después fue a perseguirlo para matarlo y se da todo lo de la cueva de Adulá, donde está él metido con todos esos bandidos, y esos bandidos iban a pasar a ser parte de su corte después, que fue lo mismo que hizo Jesús con los apóstoles, con los bandidos y con algunos de nosotros. Muy bien. Entonces, pasemos ese pasaje de largo, pero tiene mucha relación con eso. No nos va a dejar huérfanos, el Espíritu viene para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros vivís. En aquel día, eso quiere decir que nos va a hacer partícipes de su vida espiritual en Dios. Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que recibe mis preceptos o principios, y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús, ¿dónde estás? Aquí está la clave para encontrarlo. Conózcalo. Conociéndolo, le vas a amar. Amándolo, él se va a manifestar. Este es un silogismo práctico, ¿no? Díjole Judas, no el Iscariote, es decir, el de Zebedeo. Tiene que aclarar acá Juan, ¿no? Porque ya había presentado a Judas como un ladrón. Señor, ¿qué ha sucedido para que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? Esta es una pregunta muy interesante. Es muy interesante porque ellos decían, pero ¿qué condición hay en nosotros para sentirnos elegidos y que te hayas manifestado a nosotros? Pues sí, yo creo que entre todos se miraban las caras y miraban a Pedro y decían, no, pues, ¿qué hay de especial en nosotros para que el Señor hubiera escogido este cuerpo colegiado de granujas, de cobradores de impuestos, de todas las categorías? En los 12 apóstoles están todos los rasgos de personalidad que tú puedas encontrar. Así que si tú crees, es que yo soy muy nervioso, yo soy muy histérico, yo soy esto, yo soy lo otro, de todos había. Había profetas llorones, había profetas coléricos, había de todo. Hay para todo. El Espíritu puede habitar en todos los rasgos que somos cada uno de nosotros y nos necesita así, ya verás, nos necesita así. Pablo, ya que hace punto, ellos ya dijeron, Jesús se nos manifestó y es el Mesías y ya. Pero todavía no entendían. El Espíritu de verdad todavía no comprendían. Que es el Ruach HaKadosh, que es Espíritu Santo, que moraba en los profetas, iba a estar en ellos y que iba a llegar a toda la humanidad y que ellos iban a ser como la primera cosecha. Jesús estaba sembrando y ellos iban a ser las primicias. Por eso todos los apóstoles murieron como murieron. Porque ellos eran primicias y habían de morir como el maestro. ¿Sí? Ahí todavía esperaban ese puesto burocrático. No. Después del lavado de pies, no. Después del lavado de pies, él rompió con eso. Acordate que recuerden que el lavado de pies fue para romper toda pretensión humana y materialista de algo mucho más grande que es una vida espiritual y un reino espiritual. Con eso él deshizo ese problemita, porque si Jesús no hubiera hecho eso, hubiese habido conflicto al principio de la iglesia en su fundación, en la iglesia primitiva, cosa que sabemos claramente que no existió. Hubo conflictos, no entre los apóstoles, sino entre la segunda generación de creyentes, que algunos eran griegos y los otros eran israelitas, y los unos se creían de mejor familia que los otros. Y ahí fue donde ellos tuvieron que generar lo que se llama o se conoce como el primer concilio de Jerusalén, los primeros años del cristianismo. Bien, continuemos entonces.
para no perderme. Ujú. Dice, si alguno me ama, miren cómo Jesús responde esa pregunta. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada. Solo habita el Espíritu Santo en nosotros. Hay una unión donde el Espíritu nos une a Cristo y al Padre. Solo que la manifestación visible de Cristo y del Padre es por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver la fuerza de la Trinidad en cada creyente por medio del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Espíritu Santo, pero unidos a Cristo y unidos al Padre. Entonces así las cosas podemos entender a vuelo de pájaro, y obviamente sin profundizar mucho, sino para dar claridad, que entonces el Padre es quien proyecta, quien crea, el Hijo es quien manifiesta y quien realiza esa creación, quien hace el acto de salvación, y el Espíritu Santo es quien, lo que el Padre pensó, lo que el Padre predestinó y lo que Jesús por medio de su cuerpo rompió entre la materia y el Espíritu para que nosotros pudiéramos tener. El Espíritu Santo es el que lo trabaja y lo lleva a cabo, es el que lo manifiesta a todos nosotros. No sé si me hice entender un poco. La mente, el que lo hizo, el puente que lo hizo posible y aquel que lo ejecuta. Padre, Hijo y Espíritu Santo se pueden ver manifiestos en tres obras distintas, ¿no? Todas unidas. Vamos entonces aquí en este pasaje. La pregunta de Judas fue muy simple, fue, Señor, ¿pero qué dice nosotros? Y él le respondió, ¿quién me ama? No se preocupe por eso. No se preocupe por cómo lo elegí. ¿Quién me ama? Escuche lo que le estoy diciendo. Aquí está lo importante del asunto. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. El que no me ama, no guardará mis palabras y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros, perdón. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. No puedo pasar rápido por este pasaje, porque esta revelación es nueva para ellos. Ellos no conocían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era un desconocido para ellos. Era un desconocido, era la fuerza activa de Dios para ellos. Pero lo van a conocer en otra dimensión y como persona. Miren lo que dice, ese les enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Juan va a escribir, 90, más o menos, puede ser unos 70 años después de este acontecimiento, el Espíritu Santo se lo iba a recordar al apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Ahí fue cuando escribió, posiblemente entre el año 90, 95 y 100, está escribiendo este evangelio. Y ahí el Espíritu Santo le está trayendo a memoria todas las frases y los dichos de Jesús, porque él en el momento no lo entendía. Perdón, Pablo. Eso lo escribió Juan el apóstol. en el 90. Sí. Vivió mucho. Sí, es el que más vivió en todo. Pero eran años como los que nosotros Sí. contamos. Juan posiblemente pudo haber vivido unos 110, 115 años. El apóstol Juan, según las cronologías. Algunos dicen, hay dos versiones, ¿cierto? Una que murió en el exilio, en una cueva en la isla de Patmos, que en realidad era una mina a la que llevaban los exiliados, ¿cierto? Y en Grecia, era una parte, una isla de Grecia, cerca de Grecia. La otra, que murió decapitado también, como Pablo. Hay varias tradiciones. Eso hacían de todo en el Imperio Romano. Hay las distintas formas que murieron.
Sí, Todos, pero fue muy fuerte. de acuerdo a la tradición, así es. Hay una tradición que dice cómo murieron los apóstoles. Hay otra tradición que circulaba que el apóstol Juan nunca murió. ¿Cierto? Hay otra tradición. Hay muchas tradiciones también que él vivió en Éfeso. De eso sí se sabe, incluso Éfeso queda en lo que actualmente es Turquía, en una explanada, y allá en Éfeso, en las ruinas de Éfeso, se puede ver incluso una casa donde se supone que vivió Juan. Capadocia y varios lugares de esa parte de Turquía y Asia Menor. Bien. Dice... El que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará. Entonces yo puedo recibir el Espíritu Santo sin creer en Jesús. Nunca, no puedo, es imposible. Si ustedes escuchan a una persona, y en esto sí podemos decir tajantemente que está diciendo mentiras, es que tiene una relación con el Espíritu Santo y no sabe quién es Jesús. Es imposible. Yo no puedo tener... Dime. Si tiene con Jesús, ha de recibir el Espíritu Santo. Que no lo conozca, que no lo conozca. No. Ellos no, bueno, esto es una pregunta ya como de Chile. Pero los judíos no experimentan entonces milagros. Por la gracia de Dios y por el cumplimiento de su palabra pueden experimentar muchas cosas. Aplicando los principios de Dios a la vida, van a haber muchos milagros, pero no de la magnitud de la revelación de la iglesia. Nunca. Porque sin el Espíritu es el que hace todo. Hechos de los Apóstoles es Hechos del Espíritu Santo. Que Pablo contó, no recuerdo cuándo, de la persona que iba por Enrique Escobar, que él decía que le convirtió al judaísmo. Pues si uno después de eso, Te recomiendo que leas la carta de los Gálatas. Y ahí el apóstol Pablo, ahí te vas a enterar de que eso ya ocurrió y ocurrió mucho. Y el apóstol Pablo les escribe a ese tipo de personas a quien les pasó lo mismo. Y la palabra que él utiliza para referirse a esas personas es muy fuerte. Es muy fuerte. Empieza por in y termina en tos. La palabra que el apóstol Pablo utiliza para ese tipo de personas, que probando un tesoro se esclavizan, o probando la libertad van y se ponen otra vez los grilletes de la ley. ¿Estás buscando la palabra? No, estoy pensando cómo el Espíritu, mentalmente, porque ya me leí. No, estoy pensando es como el Espíritu Santo, si ya uno lo recibió, cómo permite que uno lo saque, lo expulse y vaya por otro lado. O sea, cómo el Espíritu Santo se haga sacar. Él no lo permite. No, hay un salmo que dice. Pues porque mira, lo digo como lo dice Daniel, que no sé quién se convirtió entonces en judaísmo, entonces de cierta manera el Espíritu Santo. Imagínate lo que está pasando ahí a nivel espiritual. Porque ahí está, porque él está ahí. Imagínate que es lo que está pasando. Pero ahí está. La acción del Espíritu Santo, por eso, bienaventurados los pobres de espíritu. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurados los pobres de espíritu? Mateo capítulo 6. ¿Quién lee esa bienaventuranza? Léelo. No, pero yo no estoy buscando eso. Mateo, capítulo 6. Capítulo 5, 6, 5. Dale. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Sí, sí. Como me mirabas como. No, leámoslo. Quería que lo leyéramos. Como eso no Cuando yo no soy pobre de espíritu, entonces no voy a tener esa aventura. ¿Cuál es esa aventura? No aventura, esa aventura, esa bienaventura
buena aventura de el reino de verlo. Muy bien, sigamos. Yo sé que eso lleva a preguntas filosóficas y si se pierde esto, no se pierde. Eso hablaremos en Romanos cuando estemos viendo Efesios. Ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. ¿Saben? Cuando nosotros leemos acá la Escritura y la vamos reflexionando, nos vamos acercando desde el punto de vista y bajo el lente de Cristo, con el Espíritu Santo, es lo que tú lees, y por eso es bueno leer también frases, y por eso leamos lo de los pobres de espíritu. Cuando tú tienes esas palabras que tú estás leyendo, cuando meditas en la Escritura, bien sea que te gusta hacer lo que llaman la lectio divina, o lo hagas como estudio, como devocional, como sea que la leas, o para orar, yo lo utilizo mucho para orar las Escrituras. En realidad, le estás dando al Espíritu Santo la materia prima para actuar en tu vida y recordarte, porque si yo no tengo nada que Él me recuerde, pues que me va a recordar. Y Él dice, os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho, y si yo no sé qué dice, entonces el Espíritu Santo, que tiene como tarea recordarme, ¿qué te va a recordar si no tengo que recordar nada? Si estoy en cero, si soy una USB sin información. Entonces yo necesito incorporar esa información porque esa información es la que el Espíritu Santo como materia prima va a utilizar para bendecir mi vida. Entonces yo no sé cómo me voy a manejar en determinada situación. Yo no sé qué hacer y estoy desesperado. Y yo de pronto por allá hice un devocional o que una charla de Biblia o lo que sea. Y recordaré y el Espíritu Santo va a traer, porque es su trabajo. Acuérdate de esto. No juzgues por esto o no hagas esto por esto. ¡Pum! ¡Wow! Le estoy dando materia prima para que Él actúe en mí. Ese es el ejercicio que hacemos nosotros acá. Queremos llenarlo de materia prima, bastante, para que nos... Bueno. No, pues que nunca, mejor dicho, no le llegó la palabra nunca. O sea, entonces, ¿qué culpa tiene esa persona? No tiene ninguna ningún... diferencia entre esa persona y algunos de acá o en La culpa no es de la persona, la culpa es de los que no le enseñan a esa persona. La culpa no es de los que... yo te respondo muy fácil, no tiene culpa, y Dios no lo va a culpar de nada. Pero yo conocí una persona en el pasado, una campesina, no sabía leer ni escribir, pero su mamá le enseñaba y se sabía 3 o 4 oraciones. Y una vez le enseñó que Dios provee. Y esa mujer siempre tenía, porque sabía que Dios proveía. La palabra que utilizó, la utilizó para toda su vida, ¿cierto? Y si recibimos mucho, mucho se nos demandará. Si recibimos poco, de eso poco se nos demandará. Pero yo prefiero que se me demande mucho, pero recibir mucho, bendito sea el Señor. Pero culpa no tiene culpa. La culpa es de la iglesia que no va. Y que si sabe que hay alguien que necesita, no va. La culpa es de nosotros. Si yo sé algo, por ejemplo, si yo sé que la palabra de Dios me ha transformado y ha cambiado mi vida, por eso está este grupo de Biblia acá. Y si yo sé esto y me quedo en la casa diciendo, Señor, pero porque a mí y no a ellos, Dios va a decir, ¿y por qué no vas a ellos si yo te he enseñado? Por eso estás tú aquí, por eso estoy yo aquí, para darle a esos y que los culpables seamos nosotros, porque ellos nunca lo van a hacer. Si los apóstoles se quedan quietos y no van, los culpables van a ser ellos. Los culpables siempre miremos hacia adentro, que seguro Dios en su misericordia va a saber y va a decir, ¿tú qué escuchaste? Va a decir, tú escuchaste esto, lo aplicaste, bienvenido a mi reino. ¿Ya? Pablo, conectando lo que ella dice, como para echarle más leña al fuego, en el capítulo 1, Ustedes me quieren mucho. Verso 18, él dice eso: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades y injusticias de los hombres que aplican la verdad con la injusticia. Pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que lo propio de Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se les manifiesta
está la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su debilidad. En consecuencia, son inexcusables. Pero hay que tener cuidado ese texto y el contexto. Eso es Romanos. Eso es Romanos. Romanos, Primero 18. pero hay que entender el contexto en el que fue dado, Romanos. Si bien se puede utilizar un poco para hablar de eso, eso ya lo había dicho hace como 2 charlas, que ahí en ese pasaje vemos la diferencia entre lo que es revelación especial y revelación natural. El pasaje que tú acabas de leer menciona la revelación natural, y es la que Dios se revela a través de la creación, y como que en la creación y en todo lo creado, Dios dejó como sus huellas dactilares, ¿cierto? De tal manera que ninguna persona, viendo que esto no se pudo haber hecho, tenga excusa de decir, yo no quise conocer a Dios, más o menos eso. ¿Vale? Pero lo que ella estaba diciendo era el caso de una persona que no conoce o conoce muy poquito del Espíritu Santo. ¿Qué materia prima usar él? ¿Qué culpa tiene? Pero es que uno no escogió a Dios, uno se escogió a nosotros. Así es. Y somos tejidos desde el vientre de nuestra madre. Y si Él nos escogió, así va a escoger al que esté en la montaña, en la luna. Él hace la forma de darnos ese acercamiento con Él. Sí, volvemos a un punto que es muy importante, y acuérdense, es así lo que acabas de decir, pero volvamos a un punto para conciliar el mundo que nosotros no podemos ver, o sea, el mundo práctico con las sentencias de Dios. Me explico ya para ir terminando. Es que sabemos que el Evangelio no ha llegado a todas partes. Y cada vez que hablamos del Evangelio vemos que es muy importante el Evangelio. Entonces que eso sea una carga para nosotros. No para nosotros cargar a los que no conocen, sino que una carga que nos mueva a llegar al necesitado. No una preocupación de qué pasa por el que no conoció, sino un motor precisamente para movernos nosotros. Y descansemos. Yo les dije con que yo había descansado del Señor. Yo sé que tú eres perfecto, y como juez perfecto, buscarás a cada persona perfectamente. Así que lo que pase con el que ignoró y con el que conoció, deja de ser mi problema. Y en eso yo he descansado, porque hay cosas que se escapan del conocimiento, o hasta donde uno puede llegar. Y hay preguntas que uno tiene que afirmar con certeza, y es la verdad, no sé cómo Dios va a hacer con esas personas. En la Biblia sí dice la revelación natural, es decir, que no hay excusa. Dios no, y Dios te va a mostrar allá que Dios sí te mostró que existía, pero que quisiste seguir tu camino. Pero acá quien se lo mostrará en su propio nivel, en su propia vida. El que habla arameo se lo explicará en arameo, el que habla chino, mandarín, en mandarín, y al que habla mucho también. Ahora hay muchos ministerios que lo hacen, que se van para los barrios. Y lo deberíamos hacer todos, ¿sabes? Acá tuvimos uno que va a Corea. Sí, claro. Aquí estuvo Marcelo con nosotros. Bien, vamos entonces a orar, a darle gracias al Señor. Padre, Señor, gracias por tu misericordia, por tu revelación, por este espacio y por las preguntas que se suscitan, Señor. Si bien hay cosas que se escapan de nuestro entendimiento, hoy, Señor, ven a traer revelación sobre cada uno de nosotros, sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es tu Espíritu Santo? ¿Quién es tu Espíritu Santo? Venías morada en nosotros, que podamos aprender a sentirte, a experimentarte, a tener un diálogo contigo, Espíritu de Dios, para que el Padre y el Hijo sean revelados y honremos nosotros tu presencia en cada uno, Señor. Dios, llévanos en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si de pronto no va a haber charla el próximo miércoles, yo les estaré avisando porque voy a estar en un pequeño viaje, pero alcanzo a llegar. Entonces, si hay un retraso o algo, de pronto me quedaría ya muy pegado de las charlas que voy a ir a dar. Entonces, pero se estará avisando.